La paz del Señor. Muy buenos días, querida familia María con nosotros. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Estamos hoy a sábado 10 de febrero. Primero, que me alegro muchísimo de poder estar contigo y que le doy gracias a Dios por ello. El Evangelio de hoy es de San Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. Lo primero que quiero decir es que como cada sábado, hoy es el día para renovar de una manera especial nuestra consagración a María y nuestra pertenencia total a ella. Es muy importante que tengamos a María en un lugar excepcional en nuestro corazón y en nuestra vida de fe. Hoy el Evangelio nos trae enseñanzas muy preciosas y en dos que me gustaría centrarme hoy es, primera vamos a empezar por la hartura, la plenitud de alegría que experimenta la persona que llega a vivir la unión con Dios. Cómo Dios sacia el corazón. Cómo Dios no defrauda, sino todo lo contrario. Vamos a ver cómo nos lo dice el Evangelio y vamos a leer un pasaje de San Juan de la Cruz que lo explica de una manera preciosa. Y luego vamos a poder entrar más profundamente a través del Evangelio de hoy en los sentimientos del corazón de Jesús. Vamos allá. Dice el Evangelio: por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo, y tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces,
Y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4.000 y los despidió. Y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Bueno, pues fíjate un detalle de este Evangelio que acabamos de escuchar. Dice, la gente comió hasta quedar saciada. La gente comió hasta quedar saciada. Es decir, Jesús les dio hartura. Jesús les llenó hasta la hartura. Es, en primer lugar, una hartura material, una hartura física. La gente queda saciada en su estómago, en su hambre. Pero esta hartura de la comida física es, en realidad, una imagen de la verdadera hartura que nos ha traído Jesús, que es la hartura espiritual, la hartura del alma. Jesús sacia el alma. Y no solo sacia el alma, sino que es el único que puede saciar el alma. El único. Un alma que no se sacia de Dios, que no se sacia de Jesús, nunca se sentirá saciada. Un alma que no se sacia de Jesús siempre se sentirá vacía. Ahora vamos a leer un maravilloso texto de San Juan de la Cruz que nos habla sobre la hartura que tiene el alma que se sacia de Dios. Está en el Cántico Espiritual B, canción 26, número 1. Y dice, hablando del alma que está unida a Dios: por lo cual, con verdad se podrá decir que esta alma está aquí vestida de Dios y bañada en divinidad. Y no como por cima, no como por encima, sino que en los interiores de su espíritu, estando revertida en deleites divinos, con hartura de aguas espirituales de vida, con hartura de aguas espirituales de vida. Experimenta lo que David dice de los que están así allegados a Dios, es, a saber, embriagarse han de la grosura de tu casa, y con el torrente de tu deleite darles a beber, porque cerca de ti está la fuente de la vida. Continúa San Juan de la Cruz.
¿qué hartura será, pues, esta del alma en su ser? Pues la bebida que le dan no es menos que un torrente de deleite, el cual torrente es el Espíritu Santo, cuyas aguas, por ser ellas amor íntimo de Dios, íntimamente infunden al alma y le dan a beber este torrente de amor, que, como decimos, es el espíritu de su esposo que se le infunde en esta unión. Y por eso ella, con grande abundancia de amor, canta esta canción. Ya sabéis que tenéis todos los textos que voy leyendo en la página web mariaconnosotros.org. Si lo estás viendo en YouTube, el Evangelio, tienes justo debajo del vídeo un enlace para poder ir a la página web donde puedes encontrar todos estos textos escritos. Entonces, fíjate de qué manera tan preciosa nos ha descrito San Juan de la Cruz la inmensa hartura, satisfacción, felicidad que tiene el alma que se une con Dios. Ahora vamos a entrar, con la ayuda del Espíritu Santo y de la Virgen María, en los sentimientos del corazón de Jesús. Dice el Evangelio, se había reunido mucha gente y no tenían que comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente. Jesús siente compasión de la gente. Vamos a intentar comprender más profundamente, ayudándonos del diccionario, ¿cuál es esta compasión que siente Jesús? He tenido un problema porque no lo he buscado con antelación y ahora vamos a tardar un poco. Soy un poco lento para buscar en el diccionario. Vamos a buscar la palabra compasión. Vamos a ver si la encontramos. Compasión. Dice así el diccionario: sentimiento de pena, de ternura, de identificación ante los males de alguien. Es decir, Jesús se identifica con el sufrimiento de las personas. Jesús se identifica con nuestro sufrimiento. Es decir, Jesús hace totalmente suyo nuestro sufrimiento. De manera que no hay nada que sufras tú
que no lo sufra Él contigo con la misma intensidad. Imagínate hasta qué punto siente contigo. Eso es la compasión. Compasión viene del latín compasio. Significa sentir con. En realidad, no solo siente contigo, no solo se identifica con tu sufrimiento, sino que Jesús se identifica con todos tus sentimientos. Cuando sufres, sufre contigo. Pero también, cuando estás alegre, se alegra contigo. Esto es precioso. ¿Hasta qué punto Jesús vive con nosotros, está con nosotros, siente con nosotros? Pero vamos a dar un paso más. Vamos a ir un poco más adentro. En la nota que el Nuevo Testamento del Padre Iglesias da sobre esta palabra, Jesús dice: siento compasión de la gente. Dice así el Padre Iglesias: siento compasión de la gente. Traducción literal: me conmuevo sobre la multitud. O sea que la palabra literal que usa el griego no es siento compasión, sino me conmuevo, me conmuevo. Entonces, si nos vamos al diccionario y buscamos la palabra conmoverse, vamos a comprender todavía mejor lo que son los sentimientos de Jesús. Ya lo estoy encontrando aquí. Dice: conmover, perturbar, inquietar, alterar, mover fuertemente o con eficacia a algo o a alguien. Es decir, conmoverse es tener un fuerte movimiento interior. Esto quiere decir que los sentimientos de Jesús hacia la multitud son fuertes sentimientos. Es decir, que le llegan muy fuerte al corazón. La segunda acepción de la palabra conmover es enternecer. Esto también nos ayuda a comprenderlo. Jesús se enternece con nosotros. Jesús siente hacia nosotros fuertes sentimientos. Sentimientos que le llenan de ternura. Es decir, realmente el corazón de Jesús es un corazón, para decirlo en una palabra, que nos ama profundamente, intensamente, a cada uno. Querida familia, en María con nosotros hemos hecho un nuevo canal, un segundo canal, que se llama María con nosotros Predicaciones. A partir de ahora vamos a ir poniendo los vídeos que son de predicaciones, como por ejemplo el Evangelio de cada día o el curso de vida espiritual, en este nuevo canal. De manera que, para no perderte estos vídeos, suscríbete al canal María con nosotros Predicaciones. Tienes el enlace para suscribirte en la descripción de este vídeo
Y también puedes buscar en YouTube María con nosotros predicaciones y suscribirte. La paz del Señor.